y si todo lo que sientes en este momento ya está construyendo tu realidad de mañana. Esto es lo que Neville Goddard descubrió hace más de 80 años, y hoy lo vamos a analizar juntos, en profundidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Quantum Sofía Podcast. Es un privilegio enorme iniciar este recorrido, de verdad. Lo que nos proponemos en este análisis en profundidad es realizar un estudio verdaderamente minucioso, capítulo a capítulo, de una obra que, tiene el potencial de reestructurar nuestra forma de vivir por completo. Totalmente. Es un libro fundacional. Así es. Hablamos de Sentir es el secreto, o en su idioma original, Feeling is the secret. Y nuestra misión primordial es desglosar esta filosofía monumental para que, cualquier persona, incluso quienes jamás han escuchado el apellido Goddard, ni se han acercado a esta clase de literatura, pueda comprender y aplicar su inmensidad. Claro, llevarlo a la práctica cotidiana. Exacto. Y hoy, nuestro objetivo es asentar los cimientos estudiando el capítulo 1, titulado La ley y su operación. Y la premisa fundamental que vamos a explorar, una que seguramente hará temblar las estructuras de lo que la sociedad nos ha enseñado, es esta. La mente subconsciente es completamente ciega y sorda a nuestra lógica. ¡Wow! ¡Ciega a la lógica! Así es. No obedece bajo ninguna circunstancia a los pensamientos intelectuales, sino única y exclusivamente a lo que se siente como real. Vamos a desempacar esto con muchísimo cuidado, porque el choque cultural que supone asimilar esta idea es monumental. Sí, choca de frente con nuestra educación. Exactamente. Pensemos por un momento en cómo se nos educa desde la primera infancia, escolar, ¿no? Se nos entrena, se nos premia y se nos castiga, con el único fin de venerar el intelecto. La razón ante todo. O sea, se nos repite hasta el cansancio que la razón, el análisis y la lógica son las herramientas supremas y definitivas de la humanidad. Si nos enfrentamos a una encrucijada o a un problema vital complejo, la instrucción oficial es sentarnos en un escritorio, tomar una hoja de papel, trazar una línea en el medio y, hacer listas interminables de pros y contras. Claro, evaluar cada variable posible. Exacto. Se espera que estructuremos argumentos racionales a prueba de balas. Y llegamos a la edad adulta creyendo ciegamente que si pensamos lo suficiente y con la suficiente fuerza, la realidad misma cederá ante nuestra brillantez mental. Pero de pronto llega este texto, escrito hace 8 décadas, y nos arroja un balde de agua fría. Un balde de agua helada, diría yo. Totalmente. Nos dice que a la mente profunda, a la vasta maquinaria del subconsciente, todo ese monumental esfuerzo intelectual le da exactamente igual. Es irrelevante. Y tiene un sentido biológico y evolutivo fascinante si lo pensamos bien. Porque al leer la lógica, el lenguaje estructurado, el análisis racional, todo eso ocurre en el neocórtex, que es la parte más nueva y reciente del cerebro humano. La parte más moderna, digamos. Sí, pero el subconsciente opera desde estructuras muchísimo más antiguas, primitivas y profundas. El subconsciente no entiende de listas de pros y contras porque su lenguaje original no son las palabras. ¿Sino qué es? Su lenguaje es la emoción, la respuesta visceral, el instinto de supervivencia. Solo entiende lo que se siente. Sin embargo, para comprender realmente el porqué de esta aparente indiferencia de la mente profunda ante nuestra lógica, primero necesitamos deconstruir nuestra visión misma del universo. Eso suena intenso. ¿Lo es? Goddard no nos permite avanzar ni una sola página sin antes exigirnos aceptar un axioma central, uno verdaderamente radical. Nos dice sin titubeos que la conciencia es la única y absoluta realidad. La única realidad. Y ojo aquí, no nos dice que sea un fenómeno secundario de la biología, ni una alucinación, ni un subproducto químico del cerebro material. La conciencia es la causa primera, el origen y la sustancia fundacional de todo lo que experimentamos en el plano físico. A ver, detengámonos ahí un segundo. Porque aquí es exactamente donde la mente analítica suele frenar en seco y levantar una muralla de escepticismo, ¿verdad? Naturalmente. Y me parece vital cuestionarlo frontalmente. ¿Esto que propone el autor es una metáfora poética o lo dice de forma literal? Porque, si miro a mi alrededor, el mundo físico tiene una densidad innegable. Claro, se siente muy real. Es que lo es.
Este pesado micrófono que tengo frente a mí, o la madera maciza de la mesa en la que nos apoyamos, o la silla que nos sostiene, ¿acaso no existen por sí mismos? Si golpeo la mesa con los nudillos, el dolor en mi mano es muy, muy real. Se nos está sugiriendo que toda esta materialidad, todo lo que la ciencia puede tocar, pesar y medir, es solo, no sé, una especie de espejismo o una ilusión holográfica carente de verdadera solidez. Es una duda brillante y francamente la resistencia más natural que surge al estudiar esta filosofía. Pero no, el autor de ninguna manera niega que la madera se sienta rígida, que el micrófono tenga un peso específico o que los nudillos duelan al golpear. Menos mal. Lo que él hace es redefinir el origen y la naturaleza de esa solidez. Él define todo este vasto mundo material como conciencia solidificada. ¿Conciencia solidificada? Suena fascinante. Imaginemos por un momento el comportamiento del agua, para ponerlo en perspectiva. El vapor de agua flota en el aire. Es invisible, etéreo, intangible. Nadie puede agarrar vapor con las manos. Claro, se escapa. Pero, bajo ciertas condiciones precisas de temperatura, ese mismo vapor se condensa en agua líquida. Y si la temperatura sigue bajando, eventualmente se solidifica en un bloque de hielo. Y el hielo ya golpea. Exacto. El hielo es innegablemente real. Es duro, tiene peso, puede romper un vaso. Pero su sustancia original, su esencia primera, sigue siendo exactamente la misma que la del vapor invisible. Ah, wow. Es una analogía perfecta. De esa misma manera, nos explica el texto, la conciencia es esa sustancia original, invisible y fluida que al condensarse a través de ciertos mecanismos que hoy vamos a revelar, forma las paredes, los objetos, las cuentas bancarias y las circunstancias enteras de nuestra vida. O sea que todo nuestro entorno es hielo, por así decirlo. Exactamente. Y para explicar cómo los seres humanos operamos esta sustancia creadora, el autor nos pide visualizar la mente como una sola corriente que se divide en dos fases o hemisferios distintos. Estamos hablando de las famosas dos mentes que tanto se mencionan en la psicología, pero digamos desde un enfoque mucho más místico. Así es. Por un lado tenemos la mente consciente. Esta fase es enteramente personal y sobre todo selectiva. La que elige. Sí, es la fuerza que genera las ideas iniciales, la que observa el entorno, discrimina y decide qué aceptar y qué rechazar. Goddard utiliza un lenguaje muy ligado a la tradición hermética clásica, refiriéndose a esta fase consciente como la fuerza masculina de la mente, la que siembra. ¿Y la otra fase? Por el otro lado, tenemos la vastedad del subconsciente. Este reino es completamente impersonal y esto es clave, no selectivo. Es la fuerza que recibe pasivamente, nutre en la oscuridad y da forma física a las ideas que se le entregan. Es la fuerza femenina de la mente, descrita de manera muy poética y precisa como el vientre de la creación. Al comprender esta división, especialmente el hecho perturbador de que el subconsciente es impersonal y no selectivo, se vuelve indispensable buscar una manera de visualizar cómo opera esta falta absoluta de filtro en el interior de nuestra cabeza. Claro, porque en teoría suena bien, pero en la práctica es difícil de ver. Exacto. Hablar de fases de la conciencia suena muy abstracto, pero podemos traerlo a una analogía muy terrenal. Imaginemos un terreno enorme, un jardín infinito con una tierra negra, rica y profunda. Me gusta esa imagen. La mente consciente, esa fuerza personal y selectiva de la que hablábamos, vendría a ser el jardinero. Este jardinero camina libremente por el terreno, evalúa las condiciones del clima, mira las semillas que lleva en sus bolsillos y decide de manera lógica y estructurada. Toma decisiones racionales. Así es, dice, bueno, aquí donde dé el sol de la mañana voy a plantar semillas de manzano porque quiero fruta dulce. Y allá, junto al muro de piedra, sembraré tomates. El jardinero evalúa, selecciona y decreta qué es lo mejor. Una dinámica que describe a la perfección el rol del consciente. Es el guardián de la puerta. Pero, si continuamos con la analogía, ¿qué papel juega el subconsciente? El subconsciente es la tierra fértil en sí misma. Y la naturaleza de la tierra es que no tiene filtro. O sea, no tiene moralidad, no tiene preferencias estéticas, ni sentido de autopreservación. Es completamente neutral. Para la tierra de un jardín le da exactamente igual lo que el jardinero decida arrojar en ella. Si el jardinero, por un descuido terrible,
por ignorancia o por caminar distraído, deja caer un puñado de semillas de una maleza venenosa, la Tierra no va a detener el proceso biológico para emitir una advertencia. No te va a decir que eso hace daño. Para nada. No va a decir, cuidado, esto es perjudicial para el ecosistema, mejor me niego a hacerlo crecer. La Tierra simplemente acoge la semilla tóxica en su oscuridad, la abraza y la multiplica con la misma devoción, fuerza y vitalidad con la que haría crecer la rosa más hermosa del mundo. Es una receptividad absoluta. Y el libro nos muestra que esta falta de filtro es brutalmente absoluta en nuestra psicología diaria. Pensemos en un ejemplo cotidiano, algo que nos pasa a todos. Subimos al transporte público temprano en la mañana. O entramos un minuto a una tienda a comprar pan y de repente en los altavoces suena una de esas canciones comerciales de moda. Uy, sí, de las que se pegan. Sí, increíblemente pegajosa, pero con una letra absolutamente terrible, absurda o incluso denigrante. Nadie en su sano juicio se detiene frente al mostrador y decide conscientemente, voy a invertir mi intelecto en memorizar esta obra. Claro que no, el intelecto la rechaza de inmediato. El intelecto la odia. Sin embargo, 3 horas después, mientras lavamos los platos o caminamos por la calle, nos descubrimos tarareando la melodía y repitiendo la letra de memoria sin parar. Es automático. El subconsciente simplemente estuvo expuesto en un momento de distracción, recibió la semilla sin debatirla y comenzó a reproducirla. Esto plantea una pregunta muy importante. Si aceptamos que la Tierra de la mente profunda acepta absolutamente todo, sin cuestionar, sin filtrar y sin debatir con nuestra lógica, ¿por qué no vivimos en un mundo de pesadilla? Es una excelente pregunta. A lo largo de un solo día ordinario, por la cabeza de un ser humano cruzan miles y miles de pensamientos fugaces, miedos absurdos, imágenes de accidentes catastróficos, inseguridades crónicas. Si la Tierra acepta todo, ¿por qué todos esos miedos no germinan y se materializan mañana mismo, convirtiendo la realidad externa en un caos insostenible? Es verdad. Esa es la gran interrogante que, afortunadamente, nos salva de la locura y la destrucción total. Porque si cada preocupación fugaz que sentimos al cruzar una calle con mucho tráfico se materializara de forma instantánea, bueno, la existencia biológica sería insostenible. No duraríamos ni un día. Así que debe haber un peaje, digamos. Debe existir un mecanismo de seguridad, una especie de aduana muy estricta que determina qué pensamientos cruzan hacia la tierra fértil y cuáles se desintegran en el aire. Y ese mecanismo, la única respuesta válida dentro de este marco de estudio, la llave maestra de la que habla el autor, es el sentimiento. Esa es la única vía por la cual una semilla logra penetrar la superficie y echar raíces en la tierra fértil. O sea que el pensamiento solo no basta. Mente intelectual, por más brillante que sea, si no está acompañada de una emoción real y profunda, es como una semilla arrojada sobre el asfalto duro de una autopista. Se va a secar bajo el sol. Exactamente, es estéril. Por eso el libro establece una regla de oro, inquebrantable, y cito la traducción de esta idea central. Lo que sientes que eres siempre domina sobre lo que sientes que te gustaría ser. ¡Wow! A ver, repite eso. Lo que sientes que eres siempre domina sobre lo que sientes que te gustaría ser. Es decir, el estado emocional del yo soy, del presente absoluto, aplasta y anula por completo al estado esperanzado del yo seré. Y las consecuencias de esta regla de oro las vemos todos los días, causando una frustración inmensa en millones de personas. Pensemos en el clásico escenario moderno del autosabotaje bien intencionado. El pan de cada día. ¿Sí? Imaginemos a la dueña de un pequeño comercio que está atravesando meses de ventas bajísimas y deudas que se acumulan, o a un empleado en un entorno corporativo que busca desesperadamente un aumento salarial para poder pagar, no sé, la escuela. Situaciones muy reales y estresantes. Estas personas, aplicando la lógica tradicional o los consejos de autoayuda superficial, se levantan por la mañana, se miran al espejo y repiten afirmaciones mecánicas. Con mucha fuerza intelectual y apretando los puños, dicen: quiero ser exitoso, necesito que mi negocio triunfe, deseo prosperidad. Intelectualmente, el jardinero cree firmemente que está esparciendo semillas de abundancia. Si conectamos esto con el panorama general, descubrimos de inmediato la gran trampa del deseo y la raíz misma del fracaso, porque cuando esta persona repite «quiero ser exitoso», no está operando desde la convicción silenciosa de quien ya posee algo, está operando desde una tensión angustiante. Desde el miedo.
Exacto. El sentimiento real, la emoción biológica que hace palpitar su corazón mientras dice ese quiero, es la desesperación punzante de no tenerlo. Es el miedo a la quiebra. Claro, el cuerpo no miente. Por lo tanto, la semilla invisible que realmente se está hundiendo en la tierra fértil no lleva el código genético de la prosperidad, lleva el código puro de la escasez. Y la Tierra solo obedece a eso. Tal cual, el subconsciente es ciego al tiempo futuro. El sereno existe en su diccionario, solo sabe leer el sentimiento presente. Y al recibir y procesar esa vibración de carencia, responde en su impersonalidad, de acuerdo. El sentimiento predominante es que no lo tenemos. Mi trabajo es materializar la semilla. Voy a generar más circunstancias, más facturas y más obstáculos que nos sigan confirmando que en efecto no lo tenemos. Qué fuerte. Es como si la mente profunda fuera un eco perfecto que nos da la razón constantemente, sin importar si esa razón nos libera o nos hunde en la miseria. Esto explica por qué el esfuerzo bruto y la lucha constante rara vez funcionan. Nunca funcionan, de hecho. Claro. Y la solución que nos plantea el texto no es pelear contra la propia mente, ni tratar de someter al subconsciente a base de gritos y repeticiones forzadas. Jamás por la fuerza. El Antón advierte enfáticamente que el subconsciente no puede ser coaccionado. Hay que persuadirlo. Persuadirlo. Sí. La metáfora que utiliza no podría ser más hermosa ni más certera. Debemos tratar a la mente subconsciente como se trata a una pareja profundamente amada. A un gran amor no se le somete, no se le dan órdenes tiránicas, ni se le exige a gritos que obedezca. Se le persuade con suavidad. Se le enamora a través del sentimiento. Desde la suavidad, desde la convicción pacífica de que el hecho deseado ya es una realidad compartida. Entrar en el sentimiento de que el deseo ya está cumplido y descansar en esa paz es la única vía garantizada para implantar una nueva realidad. Pero claro, aquí es donde la filosofía de sillón choca violentamente con el mundo real, ¿verdad? Siempre pasa. Porque suena sumamente poético y hermoso en el papel. Pero si aceptamos sin reservas que todo lo que sentimos está creando nuestro mañana, surge de inmediato un pánico enorme respecto a nuestras emociones negativas diarias. Entra el terror a sentir miedo. Exactamente, porque el mundo allá afuera es caótico, ruidoso e impredecible. Si estamos volviendo a casa tras un día agotador y nos quedamos atrapados en el tráfico durante una hora debido a un embotellamiento monumental, o si alguien nos insulta en la fila del supermercado sin provocación alguna, y como es la reacción biológica natural, la sangre nos hierve, nos frustramos y sentimos enojo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿significa que ya arruinamos nuestra realidad de mañana? ¿Acaso un estallido emocional inevitable ya condenó nuestro futuro cercano a una serie de tragedias porque plantamos mala semilla? Esa es una preocupación vital que hay que desarmar de inmediato para no caer en una paranoia emocional tóxica. Goddard es inmensamente estricto sobre el peligro de albergar sentimientos indeseables de forma prolongada. De hecho, para ilustrar este peligro, realiza una disección lingüística maravillosa en el idioma original del libro. Toma la palabra inglesa para enfermedad, que es disease, y la separa por un guión. This is. Ah, wow. A ver, detengámonos ahí, porque literalmente traducido significa ausencia de facilidad o una falta de fluidez, un desorden. Exactamente. Está conectando la falta de paz mental con el origen del colapso físico. Ese desorden interno prolongado es lo que cristaliza en enfermedad. Ahora bien, es crucial entender esto. El autor no está sugiriendo bajo ninguna circunstancia que reprimamos nuestras emociones biológicas inmediatas. Claro, la represión también enferma. Tragar la ira o reprimir la tristeza es en sí mismo un acto de profunda violencia interna, que genera la misma tensión y enferma el cuerpo. El secreto no radica en convertirse en un robot de hielo que deja de sentir los impactos de la vida, sino en disciplinar el enfoque. Disciplinar el enfoque. Es decir, decidir qué emociones vamos a mantener con vida. Cuando alguien se cruza imprudentemente en el tráfico y casi provoca un accidente, la explosión biológica de adrenalina y enojo va a surgir, es inevitable. La clave magistral es sentir esa punzada en ese instante, dejar que la corriente cruce el cuerpo reconociendo lo que es, pero elegir conscientemente no regar esa semilla amarga.
Claro, el error fatal no es la chispa momentánea del enojo, que es, digamos, un acto reflejo de protección. El verdadero error destructivo es sentarnos a echarle leña al fuego durante horas. Así es. El error es llegar al destino, tomar el teléfono, llamar a 5 personas distintas y revivir la anécdota inyectándole furia cada vez que se cuenta. El error es apagar la luz para dormir y pasar 30 minutos repasando en la imaginación la cara del conductor imprudente, inventando insultos perfectos que no dijimos en su momento. Estamos abonando la tierra con veneno. Al hacer eso, estamos hundiendo la semilla venenosa en la tierra fértil justo antes de dormir. La regla fundamental que nos propone el texto a modo de advertencia higiénica para la mente es una variación fascinante de la máxima dorada de la humanidad. No le hagas a otros lo que no quieres para ti, pero sobre todo, jamás lo sientas por ti mismo. Y para llevar esta inmensa teoría de la disciplina emocional a la práctica más palpable, creo que deberíamos analizar cómo se ve este proceso de transmutar un sentimiento negativo en medio de la vorágine diaria. Me parece excelente. Pensemos en 3 escenarios cotidianos muy comunes. El primero, despertar tarde en un día crucial. Suena la alarma, vemos la hora, y la reacción es un golpe eléctrico en el pecho. Sentimos que la reunión se pierde, que el día ya nació arruinado. En ese estado de pánico, salimos corriendo, volcamos el café, olvidamos las llaves. En lugar de permitir que esa ansiedad punzante contamine cada interacción de las próximas 12 horas, Ahí radica el punto de quiebre. Transmutar ese sentimiento exige un acto de voluntad inmenso. En medio del pasillo, con un zapato a medio poner, hay que detenerse físicamente un segundo completo, respirar profundo e internamente forzar a la maquinaria emocional a generar y saborear el alivio inmenso de haber llegado a tiempo. sentir que ya llegamos. Sentir, aunque sea por una fracción de segundo, la calma de estar ya en la reunión, en paz escuchando. Se trata de cambiar radicalmente la vibración del terror al retraso, sustituyéndola por la calma absoluta de la misión cumplida. Es difícil, pero pongamos el nivel de dificultad más alto, con un segundo ejemplo que genera mucho dolor real. Los temas de dinero. Eso siempre toca fibras sensibles. Abrimos el buzón o el correo electrónico y nos topamos con un gasto médico imprevisto o una factura monumental. El estómago se hace un nudo. La reacción biológica ante la escasez de recursos para sobrevivir es literalmente el terror. Es facilísimo decir, siente paz, pero en ese momento el cuerpo grita, peligro. Y es precisamente ahí donde se demuestra la verdadera maestría, porque es el momento más difícil. Transmutar ese impacto exige reconocer el nudo en el estómago, no negarlo, pero inmediatamente negarse a construir una casa en ese terror. ¿Cómo se hace eso? Consiste en apartar la mirada del papel de la factura, cerrar los ojos e invocar activamente el recuerdo corporal de la seguridad financiera. Cambiar deliberadamente ese pánico asfixiante por una certeza silenciosa. La calma profunda de saber que la provisión siempre, de una manera u otra, ha fluido y fluirá para cubrir nuestras necesidades reales. Plantar otra semilla. Es arrancar la hierba del miedo a la inanición y plantar la semilla de la suficiencia en ese mismo cráter emocional. Es un desafío titánico de verdad. Y un tercer ejemplo, donde el ego juega sus peores cartas, sería un malentendido con un familiar o digamos con alguien cercano. Esas discusiones donde alguien dice algo hiriente. El ego se alimenta de eso. Totalmente. Al ego humano es adicto al conflicto. Le fascina usar el tiempo de la ducha o mientras conducimos para repasar mentalmente la injusticia una y otra vez. Se inventan diálogos imaginarios donde uno resulta ganador absoluto del debate. Mantenemos viva la hostilidad. Transmutar este estado de resentimiento exige algo que al ego le duele mucho. Soltar la razón. Exacto. Soltar la necesidad de tener la razón o de ganar el argumento mental. En su lugar, debemos generar y sostener físicamente el sentimiento de calidez humana. Esa tranquilidad reconfortante que se siente en el pecho cuando nos abrazamos después de hacer las paces y la armonía vuelve a la casa. Es el verdadero trabajo de la alquimia interior. Y al aprender a realizar estos microcambios, al ganar la batalla por transmutar estos sentimientos diarios, somos conducidos inevitablemente hacia la mayor
y quizás la más abrumadora revelación filosófica de este texto entero. Porque este nivel de vigilancia constante, esta disciplina monástica sobre las propias emociones, nos entrega un regalo que cambia los cimientos de la existencia. ¿Y qué significa todo esto en la práctica cruda de la vida? Si llevamos esta premisa hasta sus últimas y lógicas consecuencias, significa el colapso definitivo del concepto de casualidad. Se acabó la suerte. Significa que la mala suerte es un mito, una excusa conveniente que hemos inventado para no hacernos cargo. No hay accidentes trágicos sueltos en el universo, esperando para arruinarnos el día sin razón. Dejamos abruptamente de ser víctimas pasivas de un destino caprichoso, o de la economía, o de la actitud de los demás, para vernos forzados a asumir nuestro rol innegable como los creadores absolutos de nuestra experiencia. Es, sin duda, una responsabilidad aterradora porque ya no hay a quien culpar de nuestras miserias. A nadie más que a nosotros mismos. Pero paradójicamente, aceptar esa total responsabilidad es la mayor liberación que un ser humano puede experimentar. Es el cruce definitivo desde la inmadurez existencial y el victimismo hacia la maestría y la adultez espiritual. En conclusión, lo que este primer capítulo nos enseña de forma contundente es que el mundo externo, con toda su infinita complejidad, con todas las personas difíciles y las situaciones adversas, es única y exclusivamente un espejo inmenso. Un simple espejo. Responde de forma implacable a la máxima hermética y ancestral de cómo es adentro es afuera. Tratar de cambiar el mundo exterior aplicando fuerza física, intentar mejorar las cosas a través de la queja amarga, el activismo enojado o la manipulación de otras personas resulta tan ridículo, agotador e inútil como intentar romper a puñetazos el espejo del baño cada mañana simplemente porque no nos agrada el reflejo que nos devuelve. El espejo nunca tiene la culpa. Jamás. El espejo, que es el mundo físico, jamás tiene la culpa. Solo refleja lo que hay frente a él. El único trabajo real, el único esfuerzo verdaderamente fructífero que existe en la experiencia humana es limpiar el objeto que se está reflejando, es decir, dominar y purificar nuestros propios estados de ánimo de forma interna. Y el libro reconoce lo difícil que es esto. ¿Porque lo es? Para esos momentos oscuros donde este dominio diurno parece imposible, para cuando la mente analítica, el estrés y el miedo se rebelan y gritan que el mundo se acaba, el autor nos promete 2 puertas traseras, 2 mecanismos magistrales y milenarios para implantar ideas de prosperidad, paz y salud directamente en la tierra del subconsciente, burlando las defensas de un intelecto asustado. ¿Y cuáles son esas puertas? Los cuales serán, precisamente, los temas centrales que comenzaremos a desglosar en nuestros próximos capítulos. Nos acercamos al final de este profundo recorrido introductorio. Y todo este conocimiento, si realmente lo hemos escuchado, y no solo oído, nos despoja de nuestras excusas y nos invita a mirar hacia nuestro interior con una honestidad implacable. Así que, con todo el peso de este descubrimiento en la conciencia, y con todo esto en mente, ¿con qué sentimiento te vas a ir a la cama esta misma noche? ¿Qué es lo último que vas a dejar entrar en esa tierra fértil? Si este análisis despertó algo en ti, te invitamos a dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este episodio con alguien que también esté en su proceso de despertar. Nos vemos en el próximo capítulo.